A todos los chicos del aula sección 2. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión. A ver, no los veo, chicos, para saludarnos como debe ser. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entramos al capítulo 30. Hemos avanzado ya más del 80%, ¿no? Del curso. 30 capítulos. Bien, nos toca entonces en este capítulo 30 abordar el tema del vanguardismo en el Perú. ¿Sí? Estamos ya entrando a la literatura contemporánea en el Perú. Hemos hecho ya un buen recorrido, ¿eh? Desde la etapa prehispánica, todo lo que fue la colonia, la literatura republicana, y estamos ahora en el vanguardismo en el Perú. Ya. Y en este tema, chicos, vamos a hablar pues, de nuestro poeta más universal, el más admirado poeta peruano a nivel mundial. ¿Quién es el poeta peruano más universal, chicos? ¿No? Díganos, por favor, ¿quién es el poeta peruano más universal, el más conocido y el más admirado poeta peruano a nivel mundial? ¿Mm? ¿Será, a ver, será Eguren, será Vargas Llosa, será Vallejo, será Alfredo Bryce? ¿Qué dicen? Claro, Maffer, así es, ¿no? César Vallejo. Si hablamos de poetas, el más universal de los poetas es César Vallejo. Ahora, si hablamos de novelista, ahí sí diríamos, pues, Vargas Llosa, ¿no? En novela, nuestro más famoso novelista es Vargas Llosa, pero en poesía, sin duda, pues, es César Vallejo. Bien, hoy hablaremos entonces de la vida y obra de César Vallejo. Pero primero vamos a definir qué es el vanguardismo, en qué contexto surgió, qué lo caracterizó. ¿Listo? ¿Listos? Entonces, comencemos. Ya, lo primero, tenemos que enfatizar el concepto de vanguardismo. Recuerda que esto de vanguardismo fue todo un conjunto de movimientos artísticos llamados ismos, los ismos de la vanguardia, que surgió o que surgieron en Europa. ¿Sí? Toda esta onda vanguardista surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? De tal modo pues que todo esto de vanguardismo era una actitud de rebeldía, ¿no? De inconformismo, ¿no? A todos los valores que se habían pregonado hasta ese momento y que la guerra trajo por los suelos, ¿no? ¿Sí? De tal modo que la vanguardia nace pues con esta actitud de romper pues con todo el canon, con todo el arte tradicional, ¿no? ¿Y cuál es la consigna? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es innovar, ¿sí? Hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? A lo tradicional. Hacer una renovación total, pues, en el arte. Y no solamente en la literatura, en la pintura, en la arquitectura, en el cine, ¿no? En todas las artes, pues, ¿no? En literatura hay una búsqueda, pues, de un nuevo lenguaje, nuevos recursos, nueva tipografía, nuevas formas de expresión. Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? En el Perú en esa época, aparte de la poesía de Vallejo, se publicó este libro. ¿Lo ven todos? 5 metros de poemas. 5 metros de poemas lo escribió el poeta peruano Carlos Oquendo, ¿ya? Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, poeta originario de Puno, ¿ya? Que leía obviamente a los vanguardistas europeos y logra asimilar creativamente, ¿no? Y compone este libro. ¿Por qué se llama 5 metros de poemas? ¿Ya? Precisamente porque este libro fue escrito en hojas continuas, así como ves en la imagen, hojas continuas,
que cuando tú lo estiras como un acordeón, mide aproximadamente 5 metros. ¿Ya? O sea, sí son 5 metros de poema, ¿no? Este libro se lee como quien estirando esos antiguos rollos de las cámaras fotográficas antiguas, ¿sí? De repente algunos han visto, porque ahora ya no existe, creo eso, pero antes, en mis tiempos, pues había rollos de cámara fotográfica. ¿No? Tú podías jalar el rollo, estirar y leer las fotos, ver las fotos, ¿no? Los negativos, ¿no? Así más o menos se lee este libro, ¿no? Y cuando uno lee los poemas, encuentra una disposición diferente, pues, a lo clásico. Por ejemplo, fíjate este poema. Este es un poema que está dentro de 5 metros, ¿no? Se llama Reclam. Reclam. Fíjate primero la disposición de los versos. Versos horizontales, algunos se van hacia la derecha, otros hacia la izquierda, versos en diagonal, versos por acá en vertical. ¿Cuándo se ha visto un verso vertical? ¿No? Era algo novedoso, ¿no? Y es más, vamos a encontrar una alusión pues al mundo moderno, ¿no? A ver, leamos el poema. Reclam. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol, como un pasajero, lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja a los coches de alquiler. Se votan programas de la luna. Se dará la tierra. Películas esportivas, pasada 2 veces. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El polisemán domestica la brisa. El ruido y los claxon han puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de Underwood. Underwood es una marca de máquinas de escribir de esa época. Todos los poetas han salido de la tecla U de Underwood. Compro para la luna 5 metros de poemas. Un ascensor, ¿no? Se va volando hacia la luna en un ascensor. Entonces, hace alusión a la vida moderna, menciona máquinas, menciona tranvías, ciudades, menciona perfumes, policías, claxons, ascensores, ¿no? Hace alusión a la vida moderna, a la vida urbana, digamos, ¿no? Entonces, es una renovación total, tanto en la forma como en la temática también. Entonces, la vanguardia busca renovar, busca hacer algo distinto a todo lo pasado, a todo lo tradicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ser un vanguardista? Es ser un autor innovador, creativo, original, ¿no? Que hace algo distinto, que busca sorprender con sus nuevos recursos. ¿No? Este es un ejemplo, chicos, de obra vanguardista aquí en el Perú. ¿No? Entonces, junto con César Vallejo, este poeta, Carlos Oquendo, es uno de los grandes innovadores de la poesía. ¿No? Bien, sigamos. Hablemos ahora sí de la vanguardia, el contexto histórico-cultural de la vanguardia. ¿Cuándo surge la vanguardia? Bueno, primero había que notar que hay un contexto nacional y hay un contexto internacional. En el plano internacional se ha vivido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa guerra demencial, pues, ¿no? Donde no se mataron miles, se mataron millones, millones, ¿no? Cerca de 15 millones de muertos, ¿no? Ahí, pues, el hombre comprueba, pues, que la humanidad, ¿no? Eh, crea, ¿no? Pero también destruye, claro. Crea, pero también destruye, ¿no? Hay avances tecnológicos, pero esos avances, así como traen, ¿no? Bienestar, comodidad, también traen destrucción y muerte, ¿no? Claro, porque se crean armas de destrucción masiva, bombas, ¿no? Aviones que bombardean ciudades desde el cielo. Entonces, fue una guerra que causó una gran, pues, actitud de desilusión, ¿no? Frente a los valores que se habían pregonado hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, ese fue el contexto para el mundo básicamente europeo, ¿no? Ahora,
a raíz de esto nacen las vanguardias europeas, los sismos, ¿se acuerdan de los sismos, no? El futurismo, el cubismo. A ver, chicos, nombren más sismos, porque esto ya lo hemos estudiado, ¿ah? Nombren más ismos de vanguardia. Los leo, ¿ah? El surrealismo, exacto. Muy bien, ese es uno de los más fuertes, ¿no? El que más influenció. El expresionismo, bien, Nicolás. A ver, otros sismos, más sismos, porque son un montón, ¿ah? ¿Cómo se llama? Hay un ismo que es en la pintura y en la literatura. El cubismo, exacto. Bien, Sebastián, el ultraísmo, exacto. Ese es un ismo en lengua española. Eso lo inventaron los españoles, ¿no? El dadaísmo, exacto. Uno de los más rebeldes de todos los ismos, ¿no? El futurismo, exacto. Muy bien, muy bien. Y hay otros más como el existencialismo. ¿Sí? Habrán escuchado del existencialismo. Aquí en América, o mejor dicho, hay un ismo que lo inventó un poeta hispanoamericano. ¿A quién lo recuerda? Un ismo que lo inventó un poeta hispanoamericano, un chileno fue, el chileno Vicente Huidobro. Vicente Huidobro inventó un ismo. Neologismo, no, neologismo es inventar palabras, palabras nuevas, perdón, palabras nuevas, no es un ismo. No todo lo que termina en ismo tampoco es creación, es vanguardismo. No habría que incluir al modernismo, al simbolismo, esos son movimientos anteriores, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se llama el istmo que inventó el poeta Vicente Huidobro? Lo cito porque lo vamos a tener que vincular con César Vallejo. Bien, Yadira, exacto, excelente. El creacionismo. Ese es el istmo latinoamericano, ¿eh? Lo inventó Vicente Huidobro de Chile, el poeta que se plantea ser una especie de Dios que puede crear su propio mundo con su propio lenguaje, ¿no? Ese es el creacionismo. Muy bien, entonces los sismos básicamente se forjaron pues en Europa tras la Primera Guerra Mundial y van a llegar a América. Los poetas latinoamericanos asimilan en forma creativa, no van a copiar los poemas de los europeos, van a copiar las propuestas, asimilan cuáles son sus planteamientos, ¿no? Y van a crear pues, obras propias, obras originales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el Perú? Mira, en el Perú, en esta época en que se desarrolla la vanguardia, se vive el oncenio de Leguía. ¿Ya? Gobierna Augusto B. Leguía. Ustedes saben que Leguía gobernó 11 años, ¿no? En su segundo gobierno duró pues 11 años, de ahí viene el nombre oncenio. Y esta época de Leguía fue una época pues de de mucha agitación política, mucha efervescencia política. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la época de Leguía, pues, él toma medidas, pues, que no van a agradarle a muchos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, entrega las aduanas a los norteamericanos, ¿no? Crea el Banco de Reserva, pero ¿quién controla el Banco de Reserva? Los norteamericanos. O sea, nuestra economía pasa a depender de Estados Unidos, ¿no? Leguía permite la entrada de grandes empresas, grandes compañías norteamericanas al Perú, que no van a pagar nada de impuestos, que no van a beneficiar pues a las grandes mayorías o a las regiones, sino a ciertos grupos de poder. Es cierto que Lima se embellece, Lima se apituca más, pero el resto del país está en el olvido, ¿sí o no? Claro, hay pues una serie de problemas sociales en el mundo andino, en la Amazonía también. Entonces, por eso que aparecen intelectuales, partidos políticos de oposición. Claro, por ejemplo, ahí tenemos a dos figuras en el mundo político e intelectual. Aquí a la izquierda, ¿quién es? ¿Quién es? Ahí está Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y acá a la derecha, el Amauta, José Carlos Mariátegui. Ellos vivieron en este periodo, ¿no? Claro, y ambos hicieron oposición al gobierno. Por eso que los mandaron al exilio, ¿no?
¿sí? Los mandan al exilio para que no estén criticando, pues, ¿no? A Víctor Raúl lo mandan a México, ¿no? Lo exilian a México, él se va a Europa, ¿no? A Italia, ¿no? Pero allá se fortalecen más todavía, ¿no? Porque ellos regresan y Aya de la Torre pues funda el APRA, Mariátegui funda el partido Socialista, ¿no? Que van a ser partidos pues de tinte subversivo, de oposición al régimen, pues, ¿no? Y así pues surgen estos partidos, ¿no? Eh, que van a pues a tener una larga trayectoria, ¿no? El APRA, por ejemplo, ¿no? De Víctor Raúl, ¿no? Que surge como un partido de, de propuestas, pues, popular, ¿no? Y de carácter subversivo contra el gobierno. Estamos hablando del APRA de Víctor Raúl, pues, ¿no? ¿No? Que en nada, pues, ya va a tener, pues, después, ¿no? No me refiero al APRA de Alan García, ¿no? Si Víctor Raúl se hubiese visto lo que hizo Alan García, se volvería a morir, pues, ¿no? Bueno, el asunto es que estos partidos se opusieron al régimen, ¿no? Habían marchas, habían protestas, habían violentas represiones, encarcelamientos. Fue una época de mucha agitación política. En ese panorama en que gobierna Leguía, aparece el vanguardismo en el Perú, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí a definir a la vanguardia en el Perú. Ya, primero digamos que el vanguardismo en nuestro país se desarrolló en los primeros años del siglo XX, entre 1920 y 1940. Ojo, en esa misma época, 1920 a 1940, surgió otro movimiento literario paralelo, que se interesó, que valoró la cultura andina, que no solamente va a hablar de la explotación del indio, sino va a tener mucho conocimiento de su cultura, de su cultura. ¿Cómo se llama este movimiento que revaloró la cultura andina? Ah, revaloró la cultura andina. Movimiento que revaloró la cultura andina y que dio grandes autores como Ciro Alegría, ¿no? Como Arguedas, como Escorza, ¿no? Así es, muy bien. Así es, mi estimada Ramos. El indigenismo. El indigenismo fue paralelo al vanguardismo, ¿ya? Paralelo. Claro, narrativa indigenista, se refiere a lo mismo, ¿no? Ajá. La única distinción es que el vanguardismo se dio en poesía, y el, el indigenismo se dio en narrativa, pues, ¿no? En narrativa, ¿no? Como dice nuestro amigo Nicolás, ¿ya? Pero fue paralelo, o sea, 1920 a 1940 da, digamos, da paso a dos movimientos literarios paralelos, ¿ya? Paralelos. Ya, ahora sí. Paralelos, paralelos. Tenemos por acá al vanguardismo, que se da en poesía, ¿ya? En poesía, y tenemos al indigenismo, el indigenismo, que se va a desarrollar en narrativa, ¿ya? En narrativa. O sea, en novelas, en cuentos, ¿ya? En narrativa. ¿Listo? Son paralelos, chicos, ¿ya? Son paralelos. Vanguardismo e indigenismo. Corren paralelos, en la misma época, ¿ya? La misma época. No se olviden de eso. Ahora bien, el vanguardismo, como ya estamos diciendo, se va a desarrollar más en poesía, ¿ya? En poesía. Siguiendo todos los moldes, pues, ¿no? Los planteamientos de la vanguardia europea. Repito, no es una copia, es una asimilación creativa, ¿no? De la poesía vanguardista que surgió en Europa. Muy bien, veamos las características.
Características de la poesía vanguardista en el Perú. Ya, ahí están. Uy, son. Ya. Características de la poesía vanguardista. Atención, atención. Veamos. Primera característica, nos dice experimentalismo y renovación del lenguaje. Ya. Experimentalismo. Esto es la base, chicos, de la vanguardia. Todos los vanguardistas son experimentales. Quiere decir que están en esa búsqueda de nuevos recursos con el fin de innovar. ¿Ya? El experimental es el que está buscando nuevos recursos, está, como dice el término, experimentando con el lenguaje, con las expresiones, para renovar, para innovar. ¿Ya? En esta etapa se moderniza el lenguaje de la poesía. En esta etapa los poetas crean nuevas palabras, introducen ruidos, introducen números, fórmulas en la poesía. ¿Ya? Por ejemplo, se inventan nuevas palabras. César Vallejo inventó la palabra trilce. Vicente Huidobro inventó la palabra altazor, ¿no? Que eran pues palabras que no figuraban en ningún diccionario, ¿no? Leemos a Vallejo y en sus poemas introduce guarismos, introduce onomatopeyas, ¿no? La tipografía incluso, escribe al revés, ¿no? Experimenta, eso es ser experimental, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Otra característica de la vanguardia fue la influencia del surrealismo. Ya ver, este es el ismo más fuerte. De todos los ismos es el que más huella dejó en la poesía vanguardista del Perú. O sea, casi todos los vanguardistas peruanos fueron surrealistas. Ahora, recuerda qué era el surrealismo. Este es un arte que se inspira en el mundo onírico. ¿Qué era el mundo onírico? A ver, hágame recordar que yo ya me estoy olvidando, chicos. ¿Qué era el mundo onírico o onirismo? A ver, por ahí me dice Michelle, el mundo de los sueños. Claro, así es, Ramos también nos dice el mundo de los sueños. Ya, así es. Estos artistas, estos poetas, pintores, se van a inspirar en ese mundo, eh, ese mundo pues caótico de los sueños. Tú sabes que los sueños pues no son lógicos, no son realistas siempre, ¿no? En los sueños ocurren cosas caóticas, cosas ilógicas, cosas irracionales, todo se mezcla, ¿no? ¿Sí? Se mezclan en los sueños a veces personas de diferentes épocas, se intercambian los roles, ¿no? ¿No? Es una especie de mezcla de todo, ¿no? Ya pues, esas imágenes caóticas, irracionales, incluso fantásticas de los sueños, se trasladan a la poesía, a la pintura. ¿Ya? O sea, el poeta no quiere hablar de una realidad, quiere ir más allá de la realidad. Por eso su inspiración no es la realidad cotidiana, su inspiración son los sueños. De tal modo que al hacer eso, la poesía o la obra surrealista en general muestra imágenes caóticas, irracionales o ilógicas. Si tú ves pinturas surrealistas, las pinturas surrealistas son caóticas, ahí se mezcla todo, ¿no? Por ejemplo, el famoso Salvador Dalí, ¿no? Salvador Dalí nos muestra pues un caballo que tiene patas de, o un elefante, perdón, un elefante con patas de mosquito, con alas, ahí se mezcla todo, pues ¿cuándo has visto un elefante con patas de mosquito? ¿Es lógico que un elefante tenga patas de mosquito? Es ilógico porque no soporta el cuerpo de un elefante, ¿no? ¿Te das cuenta? Va contra la lógica. ¿Los elefantes vuelan? No, no vuelan. Entonces todo eso es surrealismo, ¿no? Hay caos, hay fantasía, ¿no? Hay ilógica, eso es el surrealismo.
Bien, otra característica, el empleo del verso libre. Verso libre o verso blanco. Consiste en que el poeta rompe con la rima y la métrica fija. ¿Ya? No utiliza rimas ni métricas fijas. ¿Por qué los poetas rompieron con esta norma que era una característica pues, de toda la poesía anterior? ¿Por qué no les gustaba la rima, los versos bien medidos, todos de la misma cantidad de sílabas? Antes era así, pues, ¿no? Todos los versos tenían métrica fija, ¿no? Todos los versos tenían una misma medida, ¿cierto? Todos, por ejemplo, tenían 8 sílabas. Tenían que buscar palabras precisas para que al final en cada línea, en cada verso haya 8 sílabas. Y tenían rima perfecta, ¿no? O sea, los versos al final tenían sonidos semejantes. Por ejemplo, el primer verso rimaba con el tercero, el segundo rimaba con el cuarto verso y así sucesivamente. Esto es lo tradicional. Ya, pues, pero el vanguardista no es tradicional. Él dice, esto lo hacen todos. Yo voy a hacer algo distinto, ¿no? No hago lo contrario. El vanguardista utiliza el verso libre. Verso libre, o sea, un verso corto, otro largo, otro mediano, otro más largo, otro más largo, ¿no? Y no hay rima, no hay rima. Cada verso tiene un sonido diferente al final. Ya, esto de aquí, chicos, tiene que ver pues con un afán de libertad, ¿no? El vanguardista quiere ser libre de toda regla. Y la rima y la métrica eran reglas que le limitaban un poco la expresión, o sea, era como que lo estaban amarrando al poeta, ¿no? No le dejaban expresarse libremente, ¿no? Entonces, para liberarse de las normas y para expresarse con mayor libertad, el poeta prefiere el verso libre. El poeta vanguardista, el poeta contemporáneo, prefiere el verso libre. Y acuña metáforas complejas, crea metáforas complejas. Metáforas más herméticas, de difícil interpretación, que al lector pues lo hace pensar más, pues, ¿no? Ya no son metáforas, pues, así, digamos, que uno las lee y al toque las entiende, ¿no? Claro, cuando dice sus labios son rubíes. Ah, uno entiende que los labios son rojos, porque los rubíes son piedras preciosas de color rojo, ¿no? ¿Sí? Oye, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. Es metáfora, y se entiende, somos ríos que vamos al mar, sí, nos parecemos a los ríos, nacemos, tenemos un recorrido, tenemos un final en el mar, que es la muerte, ¿no? Metáfora que uno puede entender, ¿no? Puede interpretar fácilmente, ¿no? Pero aquí los vanguardistas inventan expresiones pues más herméticas, ¿no? De difícil interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, Vallejo nos habla de, en, en un verso dice, salen las hormigas minuteras. Hormigas minuteras. Ya, ese lenguaje más novedoso, ¿no? Más extraño, ¿no? Las hormigas minuteras. Ya, ahí Vallejo se está refiriendo a los obreros, a los trabajadores, ¿no? Así como las hormigas, pues son laboriosas, ¿no? Las hormigas siempre están trabajando, cargando cosas, ¿sí o no? Minuteras en el sentido que tienen que estar pendientes del tiempo, ¿no? ¿No? Porque hay un horario para el trabajo, para entrar, para salir, ¿no? Nos da ese mensaje, esa imagen, mejor dicho, ¿no? Pero nota que ahí pues no es tan directa la metáfora, uno tiene que interpretar, tiene que hacer asociaciones y luego ya, pues, ¿no? Sale una interpretación del texto, ¿no? Entonces se crean metáforas complejas, ¿no?
¿Qué más? En esta etapa se incluye un nuevo léxico, o sea, nuevas palabras, nuevas voces para la poesía. Por ejemplo, se introducen tecnicismos, palabras que aluden a avances tecnológicos o a máquinas. Por ejemplo, ¿no? Como leímos en el poema inicial, ¿no? Menciona Underwood. Underwood es una máquina de escribir, es una marca de máquina de escribir que era muy conocida en esa época, ¿no? Menciona sensores, menciona automóviles, ¿no? Tranvías, en esa época habían tranvías, ¿no? En vez de ómnibus o micros, habían tranvías, ¿no? Tecnicismos, ¿no? Cultismos, o sea, palabras que tienen referencia a cultura, pues, universal, decir, por ejemplo, kafkiano, decir dantesco, ¿no? Implican cultura, o sea, uno le da valor cuando sabe quién es Dante, quién es Kafka, ¿no? Esos son cultismos, ¿no? Y neologismo, palabras nuevas que van a enriquecer el idioma también, ¿no? Pero Vallejo en su libro Trilce inventó muchas palabras nuevas. Inventó la palabra cancionando, la palabra onfaloideo, la palabra nadamente, ¿no? La palabra empavado o enjirafado, ¿no? O sea, son palabras que no están en el diccionario y que aparecen en el vanguardismo, en la poesía vanguardista. Y finalmente, el poeta vanguardista aprovecha el nivel espacial del poema. O sea, aprovecha el espacio de la hoja para escribir, mejor dicho, para dibujar la poesía. Y nacen estos poemas originales llamados caligramas, ¿no? Caligramas. ¿Sí? Esos poemas que equivalen a un dibujo, o esos poemas que con las palabras pues forman una imagen, ¿sí o no? Claro, eso es algo que ya tú conoces, los caligramas, ¿no? Ahí está un ejemplo de caligrama, ¿sí? O sea, el poeta ya no va a escribir en forma horizontal, ¿no? Como era clásico, comienza a graficar, comienza a dibujar, se crea una imagen, un dibujo con las palabras. Ya, a ver, chicos, ¿qué caligramas han visto? Aquí vemos una persona con sombrero, ¿no? ¿No? Ya, pero hay pues un montón de caligramas. Eso es ser original, pues sí o no, ¿no? A ver, yo he visto, por ejemplo, caligrama en forma de cigarro que humea. Cigarro que humea. ¿Tú qué otros caligramas has visto? ¿Qué imágenes? ¿Qué dibujos? ¿Han visto o no han visto caligramas, chicos? Yo me acuerdo que hicimos en el colegio un concurso de caligramas y los chicos eran bien originales, ¿ah? Sí, sí. Ajá. Hicieron pues sus poemas en forma de gato. Ahí está Nicolás de gato, dice, ¿no? De gato, de corazón partido, de escalera, de pájaro, ¿no? De pájaro, ¿no? De caballo. A ver. Aarón hizo ¿de qué? Un acá. ¿Un acá? ¿Cómo es eso? De mariposa, dice ella. ¿Cómo es eso, Aarón, de acá? Ya me está hablando en clave, en clave. Ah, ya, un arma. Ah, un AK-47. Ah, ya. Y ahora sí ya me ubiqué ya. Pensé que me está hablando en clave, Aarón. Muy bien. Ya, eso pues, eso es ser vanguardista. Hacer un poema, ¿no? Que adopta una figura, una forma, ¿no? Esto no había antes. Esto es novedad, chicos. Esto es novedad, ¿no? Eso es vanguardismo puro, ¿no? Listo. Muy bien. Esas son las características del vanguardismo. Ya, y ahí tenemos a los vanguardistas peruanos. ¿Quiénes son nuestros vanguardistas nacionales, no? Ahí están primero el líder de la vanguardia peruana, el gran César Vallejo, que publica el libro Trilce en 1922. Trilce es el inicio de la vanguardia
en nuestro país. Después tenemos al poeta Carlos Oquendo de Amat, ¿no? El que escribió 5 metros de poemas. El libro llamado libro objeto, libro acordeón, ¿no? Y que se estira y mide aproximadamente 5 metros, ¿no? Alberto Hidalgo, otro poeta novedoso, autor de el libro Simplismo, que curiosamente fue una propuesta de nueva poesía. Un ismo. Esto sí es un ismo. Este es el ismo que surgió en el Perú, el simplismo. Bueno, fue una propuesta, fue un experimento de Alberto Hidalgo que no tuvo seguidores. Él fue el único representante. El simplismo nació con Alberto Hidalgo y murió con él. Pero fue, pues, ¿no? Una propuesta, como toda vanguardia es una propuesta, ¿no? De arte nuevo, ¿no? O sea, el lenguaje simple, no retórico, no lujoso, como era pues la poesía tradicional, ¿no? Él fue uno de los poetas más arrogantes de la vanguardia en el Perú, un arequipeño bien arrogante era. ¿Sabes qué dijo una vez? Se fue de viaje a Europa, regresó y dijo, gracias Perú por haber esperado tener poeta, ¿no? Gracias Perú por haber esperado tener poeta. O sea que antes de él no habían poetas, ¿no? Bien orgullosos, ¿no? Bien arrogantes, ¿no? Así era Hidalgo. Pero era, pues, es que los poetas tenían ese ego, pues se creían, pues siempre, ¿no? Divinos, ¿no? Que tenían algo de dioses, porque ellos creaban, pues creaban poesía, ¿no? Bueno, esa es una tradición que viene desde los griegos. Los griegos pensaban así, porque los poetas tenían algo de dioses. Por eso que había que protegerlos, había que, que darle su lugar, ¿no? En la sociedad, ¿no? Bien, otro vanguardista peruano es Xavier Abril. Xavier Abril fue un poeta que cultivó la onda surrealista en el Perú. Carlos Toquendo también hizo surrealismo, pero al mismo tiempo hizo cubismo. Él hizo caligrama. Los caligramas es un aporte de los poetas cubistas, ¿no? Ya. Xavier Abril fue surrealista, escribió difícil trabajo. Martín Adán fue poeta y novelista. Aquí quiero resaltar su aporte en la novela. Cuando tenía 20 añitos, publicó la novela La Casa de Cartón, una novela que causó la atención de muchos intelectuales que leyeron esta obra y vieron en él pues a un muchacho talentoso que inventa pues su propio lenguaje en la narración, ¿sí? Eh, en la narración. Un poco auto, me siento menos humano, dice, ¿no? Y eso es algo pues, que parece poesía, ¿no? Pero él lo usa en la narración. Entonces, este libro titulado La Casa de Cartón fue considerado novela poética, por el lenguaje novedoso que usaba, ¿no? Y fue considerada la única novela vanguardista de esa época, ¿no? Ya Martín Adán renovó la novela en nuestro país con La Casa de Cartón. Desgraciadamente, este famoso escritor talentoso se perdió, ¿sí? Por su adicción al alcohol, se perdió Martín Adán, ¿sí? Él era de la alta sociedad, una familia aristocrática, pero el alcoholismo pues lo derribó y pasó pues los últimos años de su vida, que fueron más de, más de 20 años, que él los pasó en el Arco Herrera. ¿Conocen el Arco Herrera, chicos? El Arco Herrera es un hospital psiquiátrico, sí, un hospital para locos, un hospital para locos. Ya el alcoholismo lo lleva a la locura. Pero a pesar que él era así loco, alcohólico, era tan talentoso que muchos lo buscaban, lo visitaban, incluso el presidente, ¿no? ¿Quién presidente fue? No recuerdo bien.
el asunto es que un presidente pidió que lo lleven al Palacio de Gobierno, ¿no? Para que haga un discurso, ¿no? Como era escritor, ¿no? Lo llaman para que haga un discurso, ¿no? Y Martín va, pues, ¿no? Martín Adán va al Palacio de Gobierno y le dice al edecán, ¿no? Dígale al señor presidente que ya llegó Martín Adán, ¿no? Dígale por favor que me atienda rápido porque ya va a ser las 12 y en el hospital de locos sirven el almuerzo a las 12, dijo, ¿no? Y si me demoro voy a perder mi almuerzo, ¿no? Y Martín Adán estaba pues en un hospital psiquiátrico, mira, y en esa época el presidente lo llama para que haga un discurso. Claro, él, loco no estaba, pero estaba en un hospital, porque en la Corea no solamente van locos, también problemas, tienen otros problemas también. En este caso el problema del alcoholismo era. El problema de él era el alcoholismo, ¿no? Bueno, el asunto es que, pues, tuvo un chispazo de genialidad en su juventud y ya en su madurez, pues, se volvió alcohólico, ¿no? Bien, otro vanguardista peruano, César Moro, poeta que estuvo en Francia, incluso escribía en francés, ¿no? Era surrealista, igual que Javier Abril, igual que Carlos Oquendo. Y finalmente por acá, Emilio Adolfo Westphalen. ¿Ya? Emilio Adolfo Westphalen es peruano, ¿eh? Sí, su apellido es alemán, porque Westphalen es un apellido alemán, pero él es peruano. Fue catedrático en San Marcos, poeta, ¿no? Él también siguió la onda surrealista. O sea, el surrealismo fue el ismo más cultivado en el Perú. Casi todos los poetas de vanguardia fueron surrealistas, menos César Vallejo. César Vallejo se inclinó a otros ismos. Él asimila el creacionismo, tiene algo de expresionismo, algo de existencialismo también, pero surrealismo no le gustaba el surrealismo a Vallejo. Muy bien, ellos son entonces la generación vanguardista en el Perú. Bien, y ahora sí, hablemos de la estrella de esta clase, César Abraham Vallejo Mendoza. ¿No? César Abraham Vallejo Mendoza. Sin duda, nuestro poeta más universal, nuestro poeta más conocido a nivel mundial, admirado, estudiado. Su obra es tan original que ha sido motivo de estudios pues, en diferentes lugares del mundo. Lo estudian en España, en Francia, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos. En España, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca de España, la más antigua de España, hay una cátedra que se llama Vallejología. Sí, Vallejología, ¿te imaginas eso? Una especie de ciencia, de estudio de la poesía de Vallejo. Todo un curso, ¿no? Donde se estudia la poesía de Vallejo en la Facultad de Literatura de la Universidad de Salamanca. ¿Ya? Entonces ya imagínate, pues, si hay un curso que se llama Vallejología, ¿no? Que lo estudian pues muchos estudiantes universitarios de España, porque la poesía de Vallejo fue pues una renovación total en la lengua española, ¿no? Bien, hablemos de la vida y obra de Vallejo. A ver, nació en Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? ¿Alguien lo ubica? ¿Dónde queda Santiago de Chuco? Santiago de Chuco, no de Chile, de Chuco, es una provincia, ¿no? Que queda en Moquegua, no, ya te fuiste al sur, ¿eh? Eso está en el norte peruano, la Sierra Norte. Ya, esto queda, chicos, en La Libertad, ¿ya? La Libertad. La Libertad tiene su zona costeña y también tiene su zona andina, ¿no? La capital Trujillo está en la costa.
pero tiene su zona andina. Santiago de Chuco pertenece a la Sierra de la Libertad, ¿ya? La Sierra de la Libertad. O sea, Vallejo es un poeta de origen andino. Él viene de este mundo andino, su pueblo queda pues más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es sierra, pues, ¿no? Un pueblo pequeño, pero un pueblo bonito, ¿no? En un valle hermoso, donde hay cerros verdes, ríos, ¿no? Naturaleza, y en medio está ese pueblo llamado Santiago de Chuco, que él siempre recuerda, ¿no? En varios de sus poemas, ¿no? Bien, salió de Santiago de Chuco para forjarse pues como un intelectual, luego de hacer la primaria, la secundaria, en un colegio de Santiago de Chuco. Él luego sale a la capital del departamento, se va a Trujillo, la señorial Trujillo, ¿ya? En Trujillo, él va a estudiar en la Facultad de Letras y Filosofía, pero por problemas económicos tuvo que dejar los estudios. Pero estando allí, eh, él va a integrar un grupo poético e intelectual llamado el Grupo Norte, que era un conjunto de jóvenes muy aficionados a la lectura, a la poesía, también a la política, ¿no? ¿Ya? Y quedaría pues que hablar tiempo después, porque de este grupito de alumnos, de estudiantes, nacen pues poetas, políticos. ¿Saben quién estaba en ese grupo? Estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, jovencito, cuando era estudiante, y que luego fundaría el APRA. Ahí estaba también Antenor Orrego, estaría Alcides Pelusín, César Vallejo, ¿no? Y así otros pues jóvenes que posteriormente van a ser grandes intelectuales, ¿no? Entonces ya en Trujillo él integra este grupo. Era un grupo de amigos que pasaban tiempo juntos, tanto de estudios como de diversión, se iban a las ruinas de Chanchán y ahí cada uno pues leía un libro o algún texto poético de Rubén Darío, de Miguel de Unamuno, y todos comenzaban a analizar, a interpretar. Así eran pues, ¿no? Estos jóvenes eh, intelectuales, ¿no? Bien, después Vallejo viene a Lima, ¿ya? Para estudiar en San Marcos. Desde niño a él le gustaban las ciencias, siempre le gustaron las ciencias, la biología, la física, la química, las matemáticas, ¿no? Y por eso que de chiquito él quería ser médico. Viene a San Marcos e ingresa a la Facultad de Medicina. Sí, ¿sabías que Vallejo estudió medicina? Claro, era Chancón Vallejo, ¿ah? Ingresó a medicina a San Marcos, ¿no? Y, pero nuevamente, por problemas económicos, tuvo que dejar los estudios. Eso fue algo que a él lo deprimía mucho, los problemas económicos de su familia, ¿no? Porque imagina, estando en Lima tenía que pagar pues cuarto alquilado, tenía que tener para comer, para sus gastos de los libros, ¿no? Entonces, sí, por problemas económicos tuvo que dejar los estudios y se puso a trabajar. Se puso a trabajar en haciendas, en minas, regresa pues a Trujillo y trabajó en una hacienda donde veía las duras condiciones en que trabajaban los campesinos, los indígenas. Después también se fue a una mina y veía pues cómo trabajaban los mineros en socavones, ¿no? Eran explotados. Todo eso le da conciencia social. Él vio la realidad del país, ¿ya? Él fue testigo de las duras condiciones en que vivían y trabajaban los campesinos y los obreros mineros, ¿no? Después él, como ha trabajado, ha juntado cierto dinero, vuelve para terminar sus estudios en la Universidad de Trujillo. Sí logra acabar la universidad en Trujillo, ¿ya? Se graduó como bachiller en letras y filosofía, ¿ya? Y
comienza a trabajar como profesor. Él fue profesor eh, del colegio más prestigioso de Trujillo, ¿ah? El Colegio San Juan de Trujillo. Ahí estudiaban hijos de hacendados norteños. Y ahí tuvo un alumno que en el futuro sería escritor, ¿ya? Tuvo un alumnito que era hijo de un hacendado rico y que se llamaba Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo, ¿ya? Y él lo recuerda, pues, ¿no? Él lo recuerda mucho, ¿no? Que a veces estaba triste, que a veces estaba alegre, ¿no? Y que les enseñaba así con poesía, ¿no? Entonces, Ciro Alegría va a admirar a César Vallejo, ¿no? Y escribe un librito que se llama El César Vallejo que yo conocí. ¿Ya? Él se acuerda, pues, cuando era alumno de su profesor César Vallejo, ¿no? Y escribe el librito llamado El César Vallejo que yo conocí. Muy bien. Después Vallejo, en Lima, él va a contactar y va a tener gran amistad con un escritor que también venía de provincia, pero que ya era famoso, ya era famoso. Ese escritor que vino de Ica y dirigió el famoso movimiento Colónida. Ah, ¿de quién estamos hablando, chicos? ¿Quién es ese famoso escritor que lideró el grupo Colónida? Comafer, muy bien, a Abraham Valdelomar. Valdelomar también era provinciano, igual que Vallejo, ¿no? Y Valdelomar logró el éxito, logró la fama, captó la atención de todos los limeños. A Valdelomar le pedían autógrafos en las calles, era famoso Valdelomar, ¿no? El conde de Lemos, el conde de Lemos. Y Vallejo quería conocer a Valdelomar, así que se fue directo al Palais Concert, donde siempre se reunía Valdelomar con los colónidas, ¿no? Valdelomar va con unos amigos del norte al Palais Concert con el plan de conocer a Abraham Valdelomar, ¿no? Ya pues Vallejo llega, se presenta ante el conde de Lemos, ¿no? Que siempre estaba elegante, todo un dandy, ¿no? Se presenta, pues, ¿no? Soy César Vallejo de Santiago de Chuco, he leído tus obras, ¿no? Soy tu admirador, ¿no? Eh, y Valdemar le pregunta, pues, ¿tú eres poeta? Porque aquí solamente nos reunimos poetas, ¿ya? Entonces Vallejo, y que a Vallejo se le cae en su papel, porque siempre cargaba sus poemas, ¿no? En un cartapacio se le cae todo, y ya pues, Valdelomar dice que se agacha a ayudarlo a recoger los poemas y agarra un poema que recién había escrito Vallejo, un poema titulado Los Heraldos Negros. ¿Sí? Valdelomar agarra el poema Los Heraldos Negros. ¿Ya? Y entonces, pues, se pone sus anteojitos clásicos y comienza a leer. Primero con su mirada crítica, ¿no? Y de pronto su rostro comienza a cambiar por una mirada de asombro, de admiración, porque ese poema lo va a conmover, esos versos sobre la muerte lo conmueven. Valdemar siempre fue un tipo que lo obsesionaba mucho la muerte. Dicen que él pensaba que él se iba a morir jovencito, por eso que vivía intensamente. Cada día de Valdemar era como si fuese el último de su vida, lo vivía intensamente, ¿no? Ya, pues, y ese poema habla de la muerte, el dolor ante la muerte, ¿no? Cuando Vallejo dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, y abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Ese poema lo escribió tras la muerte de varios seres queridos. Se murió primero su hermano Miguel, con el que jugaba en la infancia, se murió su mamá, ¿no?
esa madre pues que crió 11 hijos, que vivía por sus hijos, que adoraba a sus hijos, ¿no? Y ya pues ahí Vallejo habla de un dolor muy profundo, un dolor que él ni siquiera puede explicar con palabras. Se siente impotente ante esta fatalidad de la muerte, ¿no? Por eso dice que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, o sea, yo no entiendo por qué tiene que morir, por qué se murió mi hermano, por qué se murió mi madre si era tan buena, ¿no? ¿No? Hay una impotencia pues ante esa fatalidad que es la muerte, ¿no? La muerte, todos los seres humanos experimentarán eso. Entonces Vallejo expresa su dolor ante esa fatalidad ante la muerte. Bueno, Valdelomar leyó el poema completo y quedó pues fascinado, ¿no? Fascinado. Y lo miró con asombro, le estrechó la mano con devoción y le dijo, ahora sí, César Vallejo, te puedo llamar poeta. Hoy ha nacido un nuevo poeta en el Perú, dijo Abraham, ¿no? Y después le dijo, y cuando vayas a Santiago de Chuco, dile a todos que tuviste el honor de estrecharle la mano a Abraham Valdelomar, dijo, ¿no? Y todos se estallaron en risas. Aparentemente Valdelomar era un tipo arrogante, ¿no? Aparentemente un petulante intelectual, pero no, en realidad él no era así, chicos. Él era arrogante con los poderosos, con los ricos, pero con la gente sencilla, la gente humilde era bien amistoso, era gracioso. Y esto lo dijo pues para, ¿no?, causar el humor, ¿no? Así son de broma y más bien se hizo muy amigo de César Vallejo. Ese día a Vallejo lo bautizaron, se quedaron celebrando hasta el amanecer, ¿no? Después cuentan que Valdelomar y Vallejo se fueron juntos caminando por el Jirón de la Unión, así todos bebidos, ¿no? Pero así comenzaba la amistad entre Valdelomar y César Vallejo. Valdelomar lo animó a publicar su poesía. Publica tus poemas. Yo te haré el prólogo, le dice, ¿no? Voy a viajar a Ayacucho y cuando regrese hago el prólogo y publicamos tu libro, ¿no? Vallejo estaba emocionado, era su primer libro, es como tener un hijo, pues, primer hijo, ¿no? ¿Ya? Desgraciadamente, Valdelomar no regresó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Abraham Valdelomar en Ayacucho? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué le pasó a Valdelomar? Así es, bien, Nicolás, gracias por el recuerdo. Así es, Valdelomar, recuerda, en Ayacucho sufrió este accidente, ¿no? Rodó las escaleras y se fracturó la columna vertebral. ¿Y qué fue la causa? A los 2 días, ¿no? Murió luego de terribles dolores, ¿no? Muere Valdelomar a los 31 años, ¿sí? Murió joven, ¿sí o no? Esa noticia fue muy dolorosa para su familia. Dicen que la mamá de Valdelomar, desde ese día, no dejó de llorar un solo día hasta que se murió la mamá de Valdelomar. Todas las tardes se acordaba de su hijo y lloraba desconsoladamente. Qué triste, ¿no? Que el hijo se muera antes que el padre, ¿no? Que los padres, ¿no? Y Vallejo también, ¿ah? Vallejo dice cuando se enteró, dice que él lloró a su amigo, se puso a correr por Girón de la Unión llorando, ¿no? Porque se había muerto su mejor amigo, Abraham Valdelomar.
Bien, y gracias a Valdemar pues, Vallejo conoció a otros escritores. Él lo presentó a José María Eguren, ¿no? Lo llevó a su casa de Barranco. Eguren y Vallejo se hicieron también muy buenos amigos. Paseaban por Barranco, Vallejo lo entrevistaba, ¿no? Así caminando por las calles, en su casa, ¿no? La gente veía a Vallejo y a Eguren paseándose por Barranco, sin imaginar pues que ellos serían los dos mejores poetas que dio el Perú, Eguren y Vallejo, ¿no? Después también lo llevaron a la casa de José Carlos Mariátegui, a la casa de González Prada, que estaba viejito, pero todavía estaba vivo, ¿eh? Y González Prada le aplaudía los poemas a César Vallejo, ¿no? Este Vallejo se hace conocido en el ambiente literario de Lima, ¿no? Bueno, también tuvo críticos, ¿ah? Hubo un escritor que sí criticaba la poesía de Vallejo, que era pues un amargado de primera, el hijo de Ricardo Palma. Clemente Palma era un tipo que tenía esa fea costumbre de ser racista, de ser discriminador, pues, ¿no? Y como Vallejo era un poeta andino, este Clemente Palma sacó o escribió un artículo, decía, que existen escritores en provincia, dijo, ¿no? Y criticó la poesía de Vallejo. Pero cuando otros alabaron a Vallejo, cuando González Prada le aplaudió los poemas a Vallejo, cuando hizo excelentes comentarios de la poesía de Vallejo, de parecer un edificio donde él se hospedaba y Clemente lo llama. Hola amigo, le dijo, ¿no? Ni lo conocía, le dijo hola amigo, ¿no? Vallejo lo miró, este no es el que criticaba mi poesía, y ni caso le hizo, ¿no? Pero Clemente Palma, pues al principio lo criticó y después ya como todos hablaban bien de Vallejo, ya él también, ¿no? Quiso, ¿no? Quiso, ¿no? Eh, limpiar, pues, la crítica, porque fue una crítica horrible, ¿eh? ¿Saben qué le dijo? Dijo, señor César Vallejo, ¿no? Lo que usted escribe son mamarrachos, adefesios. Será mejor que se dedique a tocar la flauta o la ocarina. Y ahí había, pues, un gesto burlón, pues. O sea, como un indiecito que toca su queñita, ¿no? Dedíquese a eso, le decía, ¿no? No a la poesía. Y después ya, hola amigo, ¿no? Más hipócrita el Clemente Palma, ¿no? Bueno, el asunto es que Vallejo tuvo así, tuvo de todo. Tuvo admiradores y también tuvo críticos, ¿no? Bien, después de haber publicado su primer libro, Los Heraldos Negros, que lo hizo famoso a Vallejo aquí en Lima, Vallejo retorna a Santiago de Chuco, ¿ya? Va a visitar la tumba de su madre y a reencontrarse con su familia, pues, ¿no? Hacia caballo, entra a su pueblo y se quedó, pues, un par de meses en Santiago de Chuco. En ese tiempo hubo una fiesta patronal en honor al apóstol Santiago, pues, ¿no? Una fiesta muy importante en su pueblo, ¿no? Ya, pues él participa en la fiesta, que esa fiesta pues duraba varios días, la gente bailaba sus guainos, ¿no? Con la banda, ¿no? Eh, celebraban, bebían, bailaban, y en esa fiesta hubo disturbios, ¿no? Sí, comenzaron a discutir de política, sé que no hay que discutir de política porque siempre se termina peleando, chicos, ¿no? Ni de política ni de religión, siempre motivo de discusión, de pelea, ¿no? Ya, entonces el asunto es que se pusieron a discutir, eso terminó en bronca, se agarraron a botellazos y dice que eso terminó con... Y de todo eso le echaron la culpa a César Vallejo. Dijeron que él fue el agitador, que él comenzó la gresca, que él fue el autor intelectual del saqueo, del incendio. El hecho es que Vallejo se lo llevaron preso. Sí, a pesar que muchos
testigos decían que él no tuvo nada que ver, se lo llevaron preso, ¿ya? Hubo una denuncia de parte de una familia rival, una familia que le tenía rencor a la familia de Vallejo, ¿no? El asunto es que se lo llevaron preso. Estuvo detenido en la cárcel de Trujillo 112 días. 112 días. Injustamente, ¿ah? Injustamente, que era lo peor, pues, ¿no? Menos mal que protestaron los estudiantes universitarios, ¿no? Liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue una movida junto con la familia, con los amigos, ¿no? Los estudiantes universitarios reclamaron por la libertad de Vallejo y así ante esa propuesta, esa protesta masiva, Vallejo fue puesto en libertad. Porque no había pues ninguna prueba más que una acusación de un rival, pues, ¿no? Vallejo sale muy afectado, 112 días, imagínate, encerrado en una cárcel de los Andes, ¿no? O una cárcel del Perú, pues, ¿no? Sabe que las cárceles, pues, no son, pues, como las cárceles de Fujimori, no, 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 pues eso ya parece un hotel, ¿no? Una cárcel, pues, es un lugar mísero donde no hay ni baño, donde vives, pues, en medio de las inmundicias, ¿no? Hacinado, ¿no? Ya, pues, Vallejo sale muy afectado, ¿no? Pero lo bueno es que sale con unos poemas bajo el brazo. Estando preso, él escribe los primeros poemas de su segundo libro. ¿Cuál es su segundo libro? Trilce, ¿ya? Él escribe en prisión los primeros poemas del libro Trilce, ¿ya? Que finalmente se publica en 1922, ¿ya? Él ya estando libre en Lima, publica Trilce en 1922. Y esto es un hito histórico porque Trilce marca el inicio de la vanguardia en el Perú y la renovación de la poesía en lengua castellana, ¿ya? Desgraciadamente el libro fue mal recibido, el libro fue, o mejor dicho, recibió mucha indiferencia, ¿sí? Luis Alberto Sánchez, que era uno de los más importantes críticos literarios de la capital, ¿no? Y líder aprista, ¿no? Eh, dijo, ¿no? El señor César Vallejo ha escrito un segundo libro, pero que es muy estrambótico, no, es muy hermético, no se entiende bien, le decía, ¿no? Y eso pues causó de que muchos pues le den la espalda a Vallejo. Y le dijeron pues que eso no era poesía, que eso no se entendía, que eso estaba mal escrito, ya, y hubo indiferencia total, nadie le compró su libro, apenas sus amigos, ¿no? El libro cayó en el vacío prácticamente. Es más, el título, ¿no? El título, decían, ¿qué es Trilce? Los lingüistas buscaban en sus diccionarios, se tiraban de los pelos, no existía esa palabra. Vallejo la inventó, era un neologismo, Trilce, que tiene varias interpretaciones, ¿no? Algunos dicen que es triste y dulce, ¿no? En alusión a su madre, triste y dulce. Otra interpretación, triste celda, ¿no? Porque tiene que ver con su experiencia carcelaria, pues, ¿no? Ese libro lo escribió estando en prisión, ¿no? Eh, y así por ahí dijeron también Trujillo y César. Otra versión es que es una derivación del número 3, y esta es la más aceptada, ¿no? Derivación del número 3. Que Vallejo, que solía jugar con las palabras, deriva, deforma la palabra 3, dice 3, 3, 3, tris, 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 tril, 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 trils, tril, trils, finalmente trilce. Dijo, suena bien. Es una palabra que suena bien, trilce, así se llamará algo, ¿no? Bien, es la versión más aceptada, ¿no? Derivación del número 3. Pero en sí, trilce es una palabra que no figura en el diccionario, no tiene un significado fijo, ¿no? Hay solamente diferentes hipótesis, ¿no? Pero es definitivamente un neologismo vallejiano.
Bien, luego de haber publicado Trills y recibir la espalda del público, la indiferencia del público, Vallejo, muy deprimido, decide abandonar el Perú. Sí, en esa época, es más, lo citan nuevamente a Trujillo. Habían reabierto el caso de los disturbios donde él fue acusado, y lo vuelven a llamar porque querían interrogarlo más, ¿no? Aparentemente querían encarcelarlo. Sí, de Vallejo no sabía qué hacer. Le pidió consejo a su amigo Julio Gálvez, que le daba hospedaje aquí en Lima. Me están llamando de Trujillo, ¿no? ¿Qué hago? Y su amigo le dijo, no vayas, cholo. Si vas a Trujillo te van a meter preso. Mejor vámonos a Europa. Yo voy a viajar a Francia, le dijo, ¿no? Si quieres te llevo, yo te pago el pasaje, tú junta para tus gastos, le dijo, ¿no? Ya, pues Vallejo eh, acepta y se va con su amigo Julio Gálvez a Francia, ¿no? Terminó una relación, estaba con una chica aquí en Lima llamada Otilia Villanueva, que era profesora de colegio, él también era profesor en el Colegio Guadalupe, ¿no? ¿Ya? Eh, ya pues se terminó la relación y aparte que esto de que lo querían meter preso, ¿no? Y su poesía no era valorada. Ya Pe Vallejo decide irse del Perú. Se va a Francia, ya se va a París. En esa época todos anhelaban ir a París. En París se respete, pues. Era un ambiente inspirador, ¿no? Vallejo llega a París, ¿no? Eh, y comienza, pues, ¿no? Comienza eh, una etapa, pues, de creación, pero también de muchas dificultades. Allá en París se le acabó el dinero, no tenía trabajo, Vallejo conoció la pobreza, conoció el hambre, ¿no? Tuvo que a veces dormir en las bancas de las calles de París. Así, ¿eh? Así es, pues, ¿no? Cuando a veces estás solo, pues no tienes familia, no tienes quien te dé la mano, ¿no? Ya, ¿y cómo sobrevivía Vallejo estando en Europa, en París? Comienza a vivir del periodismo. Sí, él envía noticias culturales a un diario trujillano, también envía a noticias culturales al diario El Comercio de Lima y a la revista Amauta de Mariátegui. Y por esos trabajos periodísticos comienza a ganar dinero. Le mandan su cheque, pero no era mucho tampoco, ¿no? Pero al menos le permitía vivir pues decentemente a Vallejo, ¿no? ¿Ya? Con el dinero que pudo ahorrar, él se va a España, a Madrid, y en Madrid publica la segunda edición de Trilce, la segunda edición de Trilce. Y a diferencia de lo que pasó en el Perú, en España Trilce fue aplaudido, Trilce fue un éxito, una crítica muy positiva. Dijeron grandes intelectuales de España que Trilce era la renovación de la poesía en lengua castellana, todo un hito de la historia literaria de la hispanidad, dijeron, ¿no? Y Vallejo se hizo famoso con su libro Trilce en España. Y allá en España hizo amistad con grandes escritores. Allá se hizo amigo de Antonio Machado, de Rafael Alberti, de García Lorca, imagínate, de Miguel de Unamuno. También en España trabó amistad con Pablo Neruda de Chile. Neruda también estaba en ese tiempo en España. Se hizo amigo del pintor Pablo Picasso, y Picasso hasta le hizo un retrato a Vallejo, como imaginando que iba a ser pues universal, ¿no? Bien, entonces Vallejo traba amistad con muchos intelectuales y artistas estando en España, ¿ya? Y vuelve a París, ¿no? Ya cargado de gloria, de fama, su poesía se traduce, ¿no?, a diferentes idiomas, ¿no? Y en París conoció el amor también, ¿no?
de una francesa, ¿sí? ¿Cómo se llama la compañera de César Vallejo? ¿Ah? Con la que se casó, ¿no? La que lo acompañó hasta sus últimos días de vida, la esposa de Vallejo, ¿no? Georgette, ¿ya? Georgette Philippart. Dice que ella había leído los poemas de Vallejo, ¿no? Que estaban ya traducidos, ¿no? Al francés, ¿no? Y ella pues admiraba la poesía de Vallejo. Y ellos se van a conocer, ya se van a conocer y surge pues una relación así bien legendaria, ¿no? Entre una francesa y un peruano. Dos personas pues de diferentes culturas, de diferentes costumbres, ¿sí o no? Ella europea, rubia de ojos azules, él peruano, cara de huaco, pero intelectual, ¿no? Surgió una historia de amor pues que estuvo llena de obstáculos también. La familia de ella no estaba de acuerdo, ¿no? Que era latinoamericano, poeta, incluso mucho mayor que ella. Ella tenía 18 años, él tenía 33. Claro, viejo no era, pero para ella era mayor, pues le doblaba en edad casi, ¿no? 18 y 33. Pero así es el amor, pues chicos, así es el amor, ¿no? Incluso ella ya cumpliendo la mayoría de edad, recibe la herencia que le correspondía de su padre y deja, ¿no? Se independiza, sale de su casa y se manda a mudar con César Vallejo. Y así comenzaron una vida juntos. Viajaron juntos por diferentes ciudades europeas. Llegaron a Italia, se casaron en Italia, después se fueron a Alemania, se fueron a Austria, a Yugoslavia, a Hungría, a Checoslovaquia. Ellos nunca tuvieron residencia fija. Ellos eran como gitanos, iban de hotel en hotel, de ciudad en ciudad, nunca tuvieron residencia fija. Toda su vida fue así. Después se fueron a Rusia, se fueron a Rusia, ¿ya? Vallejo quiere ver la aplicación del socialismo, porque él leía mucho el marxismo en esa época, y se va a Rusia, queda impresionado. Y entonces se llena de esperanzas, de ideales. En esa época era una moda prácticamente que todos los intelectuales eh, se inscribían en el Partido Comunista, ¿no? Y Vallejo también vuelve a Francia y se inscribe en el Partido Comunista francés, ¿no? Y comienza a escribir en favor del socialismo, comienza a escribir poesía social, ¿no? Porque él también ha visto, pues, ¿no? La realidad en el Perú y en el mundo, ¿no? De que hay muchas desigualdades, muchas injusticias, ¿no? Se solidariza con los más pobres, ¿no? Entonces Vallejo escribe poesía social, pero no una poesía social, pues así, ortodoxa, cerrada, no, no, Vallejo era un hombre que por su mismo origen andino, por, su, por sus experiencias vividas, pues era un hombre que no era pues así radical, ¿no? No era un comunista radical, ¿no? Era un hombre de mucha humanidad, de mucha sensibilidad, de mucha solidaridad, sobre todo con los más desposeídos de la sociedad, ¿no? Bien, Vallejo luego se entera no, primero lo invita. Pablo Neruda lo invita a un congreso de poetas eh, en España. Neruda dijo, vendrán delegados de diferentes partes del mundo y por el Perú invitaremos a César Vallejo, ¿no? Y así pues le mandó una carta a Neruda Vallejo para invitarlo, ¿no? A un congreso de poetas, ¿no? En España. Oye, fue un evento que congregó a muchos escritores del mundo, ¿ah? Del mundo. Ahí iban pues de América, de Europa, de Estados Unidos. De ahí conoció a Ernest Hemingway. El gringo Hemingway estuvo presente en ese congreso de poetas que eran todos antifascistas, ¿ya? Eran poetas antifascistas, ¿no? Porque en esa época pues surge el fascismo, que era pues así totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Y los poetas eran contrarios al fascismo, ¿no? Ya, entonces
Se reunieron, fue un congreso de varios días, incluso en diferentes lugares, ¿no? Diferentes teatros, ¿no? Ya pues Vallejo va a España con Georgette y poco después estalla la guerra civil española, una guerra sangrienta entre republicanos y nacionalistas que eran pues fascistas, ¿no? ¿Sí? Una guerra pues que involucró a muchos países, ¿ah? Sí, fue una pequeña guerra mundial, pero en España. Sí, a los nacionalistas, liderados por Francisco Franco, los apoyaban, los apoyaban Hitler y los nazis, los apoyaba Mussolini y los fascistas italianos. Y al resto, a la República, a los republicanos los apoyaban eh, diferentes países. Habían latinoamericanos que iban a combatir por España, iban norteamericanos también, algunos norteamericanos iban por, y europeos iban por los republicanos. Vallejo se une a los republicanos, ¿no? Todos los poetas de esa época se alinearon con los republicanos. ¿Ya? Una guerra que duró 3 años, una guerra sangrienta. España fue bombardeada por Hitler, ¿no? Al final, los republicanos son derrotados, ahogados en su propia sangre, ¿no? Murieron, chicos, si ustedes vieran las fotos, terrible, ¿eh? Mujeres, niños destrozados por las bombas, ¿no? Fue una guerra demencial, ¿no? Que costó casi 1 millón de muertos, ¿no? Bien, entonces Vallejo, la Guerra Civil Española, se alinea con los republicanos, escribe artículos periodísticos en favor de la República, escribe poemas a los combatientes, ¿no? ¿No? Pero Vallejo está muy enfermo, muy, muy enfermo. Y él retorna a París para que lo traten, pues, ¿no? Pero ya no dura mucho. Unos, unas semanas, estuvo muy grave, tenía fiebres terribles que no le bajaban, una tos imparable, ¿no? Y así Vallejo murió en un sanatorio de París, acompañado de su esposa Georgette y un poeta. Muere Vallejo, ¿no? Delirando por España. Sus últimas palabras fueron: me voy a España, me voy a España, me voy a España. Él quería ir a luchar por los republicanos, ¿no? En esta guerra civil. Y murió en París con aguacero, tal y como él había, eh, tal y como había presentido en un poema, ¿no? El poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Murió en abril de 1938. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París, donde están pues los famosos escritores del mundo, ¿no? El cementerio de Montparnasse en París, ¿no? Bien, a ver, rápidamente por aquí tenemos las etapas de su poesía. Vallejo tuvo 3 etapas poéticas: etapa modernista, etapa vanguardista y etapa de compromiso social. Ojo que cada etapa está representado por un poemario eh, representativo, ¿ya? La etapa modernista lo representa el libro Los Heraldos Negros. La etapa vanguardista lo representa el libro Trilce. Y la etapa de compromiso social eh, lo representa el libro Poemas Humanos y un anexo titulado España aparta de mí este cáliz, ¿ya? Que en realidad son dos poemarios que se publican juntos, pero son 2 poemarios. A ver, en la etapa modernista, cuando Vallejo era jovencito, ¿no? Él recibe la influencia de Rubén Darío. Recuerda que Darío pues era el ídolo de la poesía hispanoamericana, ¿no? Y todos pues seguían su estilo. Vallejo también capta el estilo de Darío. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, Vallejo escribe poesía buscando la belleza de la forma, usando el soneto, la métrica tradicional, los versos bien medidos, hay cierta rima, hay musicalidad en las palabras, o sea, toda la onda modernista de Rubén Darío.
pero no es exótico. Darío es exótico, te habla del mundo helénico, el mundo oriental, que princesitas japonesas, ¿no? Que centauros, que ninfas. No, Vallejo no habla de eso. Vallejo habla de las provincias. Por su origen andino, en este libro Vallejo habla del hogar provinciano, ¿ya? Habla del hogar provinciano. Evoca su tierra natal, Santiago de Chuco, evoca a su madre y a su padre, ¿no? Evoca a sus hermanos, ¿no? También hay poemas con una actitud de rebeldía, ¿no? De reproche a Dios por la pérdida de los seres queridos, reflexiona sobre la fatalidad de la muerte, ¿no? Esos son los temas de este primer libro, Los Heraldos Negros. Ojo, me refiero al libro, ¿eh? Porque hay un poema que se llama Heraldos Negros y hay un libro que se llama Los Heraldos Negros, ¿sí? Luego viene Trilce. Trilce es la obra vanguardista de Vallejo. Trilce es un libro que rompe pues con toda la métrica tradicional, rompe hasta con las reglas ortográficas, un libro que tiene influencia del creacionismo de Vicente Huidobro, mezclado con algo de de expresionismo y existencialismo, ¿no? Vallejo escribe de manera muy libre y rebelde. Aquí Vallejo incluso rompe con la ortografía, rompe con la sintaxis, ¿no? Crea palabras novedosas, ¿no? Eh, Experimenta pues con el lenguaje, ¿no? Este libro es importante porque inicia la vanguardia peruana, ¿ya? Ahora, hay temas específicos. En Trilce, los temas relevantes son la cárcel, la soledad y la madre muerta, ¿sí? Claro, recuerda que este libro lo se escribe a raíz de la experiencia carcelaria pues, de Vallejo. Y estando preso, él evoca esos momentos del encarcelamiento, esa soledad, esa angustia, esos recuerdos de la madre que ya murió, pero él la recuerda, ¿no? Bien, después en la etapa de compromiso social, ya Vallejo está en Europa, esto es en Europa, la etapa europea de Vallejo. Vallejo se compromete con el comunismo y con el ser humano. En esta etapa eh, aparecen sus dos últimos poemarios, ¿no? España, aparta de mí este cáliz, inspirado en la Guerra Civil Española, y donde vas a encontrar su célebre poema Masa, Masa, ¿ya? Y Poemas Humanos, que se publica el mismo año que España, aparta de mí, donde Vallejo nos habla de su dolor y de su solidaridad con los más pobres del mundo. No solamente habla del pobre del Perú, habla del pobre en todo el mundo, porque en todo el mundo hay pobres, chicos, ¿no? Y Vallejo, muy inspirado por, su, por sus convicciones socialistas, él anhela un mundo de esperanza, de igualdad, ¿no? De fraternidad, ¿no? Bien, es la poesía social de Vallejo, ¿no? Bien, a ver, revisemos algunos poemitas. Aquí tenemos el poema Los Heraldos Negros, ¿no? Que abre el libro Los Heraldos Negros, y donde se nota el tema del dolor ante la fatalidad de la muerte, ¿sí? Vallejo nos muestra no solamente su dolor, sino su impotencia ante la muerte, ¿no? Que es inevitable. Por eso que dice, yo no sé, ¿se dan cuenta? Repita, ¿no? Yo no sé, yo no sé. No es la impotencia, ¿no? Ante la muerte, ¿no? Es que no, esto de la muerte, pues, es un dolor que solamente lo pueden entender personas que han perdido seres queridos. Solamente así se puede entender ese dolor. No es un dolor en el cuerpo, no es un dolor físico, es un dolor en el alma, es un dolor muy profundo, ¿no? Y Vallejo había perdido a su madre y a su hermano Miguel, con el que jugaba, pues, ¿no? Cuando era niño en Santiago de Chuco, ¿no? Ya, por acá tenemos un poema de Trilce, Trilce. Ya, Trilce tiene 77 poemas sin título. Se distinguen por números romanos. Poema 1, poema 2, hasta el poema 77. ¿Ya?
A ver, este es un poema que llama la atención primero porque el verso es libre. Fíjate que aquí los versos son de diferentes tamaños, ¿sí? A ver, ¿hay rima? Tiempo, relente, achica, tiempo, vano, conjuga. No hay rima, no hay rima para nada. Esto es verso libre. Y nota cómo Vallejo inventa palabras y rompe la ortografía. Inventa la palabra cancionan, gallos cancionan. No existe el verbo cancionar, existe el verbo cantar. Vallejo inventa el verbo cancionar, ¿no? Gallos cancionan, ¿no? Después por acá, la palabra eriza con H. Eriza con H no existe. Eso también es un neologismo. Escribe lo mismo con mayúscula y todo junto. No existe la verdad lo mismo con mayúscula y todo junto. Eso también es un neologismo. De Vallejo crea nuevas palabras. Repite las palabras, elimina la puntuación, porque mira, cuando dice tiempo, 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 aquí está enumerando, deben haber comas. Él elimina las comas. Si ve por acá abajo, escribe qué se llama en vez de decir cómo se llama. Dice eriza nos en vez de decir nos eriza. Escribe nombre con mayúscula. ¿Cuándo se ha visto, perdón, que termina en mayúscula, no? Eso también es insólito. Ninguna palabra puede terminar en letra mayúscula. Pero todo esto, chicos, tiene un simbolismo. Vallejo escribe de tal modo que las palabras no tienen la función común, sino él le da otra función a las palabras. Y eso es pues algo que requiere mucho ingenio, mucho intelecto. Mira lo que dice, ¿no? Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era, 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 era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana. Mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Ya. A primera lectura no se entiende nada, ¿sí o no? No se entiende. Pero si uno lo analiza, ¿no? Si uno lo asocia con la situación del poeta, uno lo va ahí entendiendo. Ten en cuenta que este poema 2 lo escribe estando preso, estando en la cárcel. Y estando en la cárcel, Vallejo siente muchas cosas. Siente soledad, siente que el tiempo no pasa. Por eso dice, mediodía estancado. O sea, como que el tiempo se ha detenido para él, ¿no? Como que el tiempo no avanza, como que incluso no amanece. Por eso dice, gallos cancionan escarbando en vano. Tú sabes que los gallos cantan al amanecer, cantan anunciando el nuevo día. Pero él dice, gallos cancionan escarbando en vano. En vano. ¿Por qué? Porque no amanece. Él siente que no amanece, siente que no avanza el tiempo. Estando preso, siente que todo se ha detenido, que todo es una monotonía inacabable. Pero él lo dice, fíjate, con este lenguaje novedoso. Dice mañana, 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 ¿no? ¿No? O sea, él quiere pues que ya haya un mañana, un futuro, ¿no? Y algo que él también dice mucho aquí es la palabra nombre. ¿Se ha dado cuenta que repite nombre, 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 nombre y con mayúscula al final, ¿no? El nombre es lo que nos identifica. Tu nombre te identifica a ti, te reconocemos por tu nombre, ¿sí o no? Pues bien, Vallejo, al decir nombre, 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 es porque
él siente que ha perdido su identidad. Es como que él diga, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se pregunta porque justamente él siente que ha perdido su identidad, ¿no? Que estando preso, ha perdido su identidad, ¿no? Y le pone en mayúscula, esto significa que él lo está gritando. Imagínate que a Vallejo, que está gritando preso, ¿no? Es como decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y al final dice, ¿quién soy yo? Con toda su fuerza, ¿no? O sea, las palabras aquí expresan muchas cosas, chicos. Esto es novedoso, es hermético, pero es muy, muy original, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto es vanguardia, chicos. La escritura rebelde, las palabras nuevas, el verso libre, los significados tan profundos, todo eso es vanguardia, ¿no? Entonces, aquí el tema es la monotonía y la angustia en la cárcel. Por acá tenemos un poema del libro Poemas Humanos. Traspié entre dos estrellas. A ver, aquí voy a pedir la colaboración de un alumno o alumna que nos ayude con la lectura de este poema. A ver, ¿quién nos puede leer este poema? A ver, un voluntario. A ver, leo comentarios. Aarón nos dice 1000 veces Vallejo que Neruda. Claro, de hecho, pues, miren, Neruda, tú sabes que él ganó el Premio Nobel de Literatura, pero ya luego de una larga trayectoria, cuando Neruda tenía más de 70 años, recibió el Premio Nobel. Vallejo murió en base 4, a los 43 años más o menos. Por eso su producción poética no es pues tan abundante como la de Neruda. Neruda vivió hasta los 70 y pico años, ¿no? Y era famoso, universal también, ¿no? Ganó el Premio Nobel, pero de hecho, pues que si Vallejo hubiese vivido más, ¿no? Hubiese publicado más libros, y de hecho, pues que él era un Nobel, mira, Vallejo, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos escritores del mundo, que Vallejo era superior a Neruda, mucho, mucho más contundente, más profundo que Neruda, ¿no? Pero se murió pues a los 43 años, ¿no? Y eso truncó una promesa de premio Nobel. Otra promesa, junto con Valdelomar, él fue otra promesa de premio Nobel que se truncó por la muerte prematura de Vallejo, ¿no? ¿Ya? Es cierto entonces, ¿no? Que Vallejo superaba a Neruda. Ah, las rusas están locas, pues bueno, así dicen, ¿no? Así dicen, pues, ¿no? A ver, allá, Aarón. Listo, Aarón quiere leer el poema. Muy bien, gracias, Aarón, por tu colaboración. A ver, léenos este poemita, Traspié entre dos estrellas. El micro es tuyo, Aarón. ¿Vale? Amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinchas, el que lleva un zapato roto bajo la lluvia, el que ve el cadáver de un pan con 2 cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro y miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Muy bien, Aarón, bien leído. Palmas virtuales para nuestro amigo Aarón. Gracias, Aarón, por la lectura de este poema. Un poema muy social, ¿sí o no? Es un poema muy social. Vallejo siente el hambre, la pobreza de su prójimo y exclama con emoción, amados sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. O sea, amados sean
todos. Amados sean todos, todos, porque todos nos sentamos, todos tenemos orejas, todos tenemos cuello y ojos, amados sean todos, ¿no? Sobre todo, amados sean los más pobres, dice, ¿no? El que lleva el zapato roto bajo la lluvia, el que vele el cadáver de un pan con 2 cerillas, el cadáver de un pan que ha muerto, ¿no? O sea, un pan que no está, o sea, no hay un pan para comer, ¿no? El que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre, el que no tiene nada, fíjate, no tiene un pan que llevarse a la boca, una piedra en que sentarse, que no tiene, dice, suficiente hambre, ¿no? Para saciar su sed, ni suficiente sed para saciar su propia hambre. O sea, desposeído, pues, completamente desposeído. Vallejo siente el dolor del pobre. Vallejo ha visto la realidad, pues. Ha viajado por muchos lugares del mundo. Ha visto esto en el Perú y en el mundo. Por eso él se solidariza con el pobre. Que es un tema clave, pues, ¿no? Dentro de poemas humanos, la solidaridad con el dolor del pobre, ¿no? Y por acá finalmente tenemos otro clásico de Vallejo, el poema Masa. Masa. Este poema está dentro de España, aparta de mí este cáliz. Este poema es un homenaje a todos los republicanos que murieron en la Guerra Civil Española, ¿ya? Todos esos soldados, no solamente soldados, murieron civiles, murieron poetas, murieron catedráticos, murieron enfermeras, mendigos, niños, murieron en esta atrocidad de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero aquí sobre todo habla de un combatiente, ¿no? Dice el poeta, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, ¿no? Este es un poema que se puede decir es todo un himno, ¿no? Todo un himno a la solidaridad humana, la solidaridad con el necesitado, con todos los necesitados del mundo. Aquí lo metaforiza con un combatiente que ha caído en la guerra civil luego de una batalla. Viene uno, vienen 2, vienen 10, 1000 a pedirle que no se muera, ¿no? A llorar por él, a decirle que lo quieren y no, que no debe morir, ¿no? Pero es inútil, al comienzo es inútil, el cadáver, ¿no? Dice el poeta, ay, siguió muriendo, o sea, da a entender pues que está muerto, pero que hay la posibilidad de que vuelva a la vida, hay esa esperanza, ¿no? Sin embargo, vienen 1000, 500,000 y no se puede hacer nada contra la muerte. La muerte gana, la muerte es todopoderosa. ¿Quién puede vencer a la muerte? Así vengan 1000, 500,000, así lloren, griten. La muerte gana. La muerte se ríe de la humanidad, ¿no? Vienen millones con el ruego común. Todos gritan, quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero miren qué sucede al final. Dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon
y les vio el cadáver abre los ojos, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Ese combatiente resucita y vuelve a caminar y vuelve al combate incluso, se da a entender que él volverá a luchar, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuándo resucita el cadáver? Cuando vienen todos los seres humanos, todos los hombres de la tierra. No es suficiente 1000, ni 500.000, ni siquiera millones. Tiene que haber la unidad de todos los seres humanos, ¿ya? Cuando todos los seres humanos se unan, cuando todos vivan en solidaridad, entonces se podrá vencer los males. Es cierto que la solidaridad puede solucionar problemas, claro, lo hemos visto en estos tiempos, chicos. La solidaridad humana puede salvar vidas, puede resolver muchos problemas, podría acabar con las injusticias, podría acabar con las desigualdades, ¿no? De Vallejo anhela un mundo de solidaridad, donde todos se ayuden, donde sobre todo se ayude al más necesitado, ¿no? Ese es el mensaje de Vallejo. En este poema, él hace una excelente metáfora de la solidaridad humana que vence a la muerte. Si vence a la muerte, ya, pues imagínate, la solidaridad puede lograr milagros, grandes cosas, ¿no? Entonces aquí hay un ideal socialista. Aquí Vallejo exalta que la colectividad o el colectivismo es superior a todo individualismo. Masa es el colectivo, masa es el conjunto de seres humanos que al final se solidarizan y logran este milagro de vencer a la muerte, ¿no? Genial poema, ¿no? Es el poema más aplaudido por los españoles, ¿no? Porque les recuerda esa época de la guerra civil y sobre todo este mensaje profundo de solidaridad, ¿no? Listo, bien, bien. Finalmente por aquí te muestro otras obras de Vallejo. Vallejo hizo cuentos, hizo novelas, hizo teatro, hizo ensayo, pero todo esto se va a conocer después que Vallejo muere. Cuando él muere solamente todo el mundo pensaba que él era poeta. Después que muere, su esposa Georgette viene al Perú y trae todas estas obras que estaban en borrador, en manuscrito, ¿ya? Y se van a publicar, ¿ya? Se van a publicar tras la muerte del poeta. Aquí tenemos el poema donde él presiente su muerte, donde habla de su muerte en París con aguacero, ¿no? Aquí Vallejo, él siempre fue un hombre que padecía, pues, problemas respiratorios, problemas también de intestinales, ¿no? Tenía hemorragias intestinales, ¿no? Claro, también pues, fue un hombre que padeció, pues conoció el hambre, la pobreza, ¿no? Tuvo buenos momentos también, ¿no? De fama, éxito, pero tuvo momentos de mucha pobreza también, ¿no? Ya, entonces, él presentía siempre su muerte. Escribió por eso este poema donde dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño, ¿no? Jueves será, dijo, ¿no? Él murió un Viernes Santo en París con aguacero, ¿no? Esa es piedra negra sobre piedra blanca. Listo. Bien, chicos, esa fue la vida y obra de César Vallejo Mendoza, el poeta universal del Perú. Ya, a ver, rápidamente vamos a dar las claves de la práctica de hoy. A ver, todos con su práctica, es la práctica 30. Ya, ahí está, este es el material. Tema 30, vanguardismo peruano, correcto. Ya, ¿se ve, chicos? ¿Se ve en mi pantalla la práctica? A ver, confírmame si se ve la práctica. Sí, profe, sí se ve. Se ve, ¿no? Ah, ya, listo. Ya, vamos a darle solución rápidamente. El vanguardismo llegó a su apogeo durante el gobierno de... ¿Quién gobernaba el Perú cuando se desarrolla el vanguardismo?
Esto lo dijimos en el contexto. A ver, respuestas. Claro, así es. Augusto B. Leguía. El oncenio, ¿no? Se vive el oncenio de Leguía. Listo. 2. El género que sobresalió en el vanguardismo peruano es. ¿En qué género se dio la vanguardia peruana? Narrativa, novela, poesía, ensayo. Pues hablar de vanguardia en el Perú es hablar de Vallejo, de Carlos Oquendo, Xavier Abril, ¿no? Emilio Westphalen, o sea, poetas. El vanguardismo se desarrolló más en poesía, ¿ya? En poesía. ¿De acuerdo? Listo. 3. El movimiento literario que coincide con el vanguardismo y tiene su mayor esplendor en la narrativa fue el... A ver, ¿cuál es la respuesta en la 3? Movimiento que coincide con el vanguardismo, que fue paralelo al vanguardismo. A ver, Maffer dice la B, Nicolás la B, y todo, ¿sí o no? Claro, la clave es indigenismo. Es paralelo, corre paralelo al vanguardismo, ¿no? 4. Poemario de Vallejo que presenta influencia modernista. Influencia modernista es la primera etapa, y en esa etapa él escribió Los Heraldos, ¿sí? Los Heraldos Negros. 5. Completa los espacios. Con respecto a los periodos de la poesía de César Vallejo, dice, marque la alternativa que completa correctamente. Trilce es un libro que se caracteriza por el hermetismo y la transgresión del lenguaje poético tradicional. Por ello se reconoce de manera innegable su, completa, una característica y el estilo, la etapa poética, ¿no? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave en la 5? Bien, harían exacto. La clave es la A, ¿no es cierto? Se caracteriza por su ortografía caprichosa, rebelde. Y eso es una característica del vanguardismo, ¿no? Muy bien, clave avión. La 6. ¿Qué temas se presentan en los siguientes versos del poema Enereida de los Heraldos Negros? Dice, mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear. El cementerio de Santiago, usando en alegre año nuevo, está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde? Aquí recuerda a su papá que siempre acompañaba a los que fallecían y eran llevados pues al cementerio de Santiago de Chuco, ¿no? Ya, cita a su padre y cita a Santiago, ¿no? Y ahí se ve el tema de la familia y el hogar provinciano. Es un tema que es muy recurrente en los Heraldos Negros, en el libro Heraldos Negros, ¿no? Entonces la 6, la B de beso. 7. ¿Qué poema es ajeno a los Heraldos Negros? Ajeno. Pues mira, este poema, la piedra negra sobre una piedra blanca, está en Poemas Humanos, ¿ya? Esto está en Poemas Humanos, no en Heraldos Negros. ¿Listo? Ya, chicos, ya voy a tener que entrar a otra aula. Ya, las claves que quedan, y todas las claves, mejor dicho, las voy a publicar en el intranet junto con la PPT, ¿ya? Así que no se preocupen por las demás claves y no olviden, chicos, hacer su domiciliaria, ¿ya? Que ya está también programada en el internet a partir de las 3 de la tarde. Ya, bien, vamos a terminar aquí y ya nos reencontramos la próxima semana.